Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en el webinar del día de hoy. Es un honor para mí presentarles este tema tan importante del tema de la salud. El día de hoy está con nosotros la Fundación SOFI. Ellos brindan acompañamiento integral y requerimientos clínicos y servicios de gestión social para menores de edad con insuficiencia renal crónica y también a sus familias. Asimismo, ellos se dedican a capacitar en la procuración de órganos y en salud preventiva renal. Eh, Les quiero presentar también al panel de expertos que nos acompaña hoy. Nos acompaña el doctor Eduardo Morales Matías, que él es pediatra nefrólogo, la doctora Elvia Netzi Sánchez Santa Cruz, pediatra endocrinóloga, la licenciada Ana Laura Ramírez López, nutrióloga, y la licenciada Sofía Ortiz Figueroa, psicóloga. Bienvenidos al día de hoy. Y también nos acompañan nuestros invitados especiales, el licenciado Jorge Luis Durán Paulín, coordinador de fomento y profesionalización de organizaciones sociales del municipio de Querétaro, y la licenciada María Carmen Centeno, jefa del Departamento de Vinculación. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Buen día. Buenos días. Muchas gracias, Tania. Buen día. Estamos muy contentos de cerrar parte de nuestra campaña de salud preventiva que venimos haciendo con estudiantes de universidades. Nosotros trabajando con niños y con niñas que tienen enfermedades crónicas nos ha preocupado como mucho el aumento de estas enfermedades y consideramos que una manera como de contrarrestarlo es a través de la prevención. También estamos muy agradecidos con la Secretaría de Desarrollo Social y también, CDSOC, y con gobierno del Estado de Querétaro y municipio del Estado de Querétaro, que nos permiten pues llevar a cabo estas campañas a distintas universidades. Les dejo también la palabra al licenciado Jorge o a la licenciada Carmen, por si gustan decir algunas palabras de bienvenida. Nada más saludarlos y darles las gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, pues por parte de nosotros también de Gobierno del Estado, creo que es un trabajo en conjunto con municipio, como lo mencionaba Sofi, es un trabajo en conjunto para llevar a cabo a través del programa de fortalecimiento de la participación social organizada, llevar a cabo este proyecto. Es un programa que se creó en esta administración, tenemos 2 años, y que va a fortalecer organizaciones de la sociedad civil, como en este caso es SOFI, Fundación SOFI, donde presentan proyectos y llevan a través de las acciones que realiza cada una de las organizaciones, pues lleva acciones a favorecer a la población queretana, ¿no? En este caso, pues el tema es insuficiencia renal, que creo que siempre han hecho un gran trabajo ahí en Fundación SOFI, gracias a todos los especialistas que colaboran ahí, que enseñan a los jóvenes y que nos orientan. Digo, a nosotros nos ha tocado estar en algunas capacitaciones y que nos hacen reflexionar sobre el tema importante sobre la salud. No me queda más que agradecerles. Muchas gracias a Fundación SOFI, muchas gracias a las universidades. Creo que es un trabajo de sinergia entre el municipio, gobierno del estado, organizaciones civiles y sobre todo actores como ciudadanos, que en este caso son las universidades. Les agradecemos muchísimo, les enviamos un cordial saludo por parte del gobernador, por parte del presidente municipal, el secretario Tonatio, el secretario Torres también, y pues estamos ahí pendientes con ustedes. Muchísimas gracias, un saludo, que sean de mucho provecho, tienen muy buenos especialistas con un gran tema, van a aprender mucho, entonces saquen el provecho, el mejor provecho posible. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por invitarnos. Muchas gracias también de parte de nuestra presidenta, la maestra Sara Mesa Maldonado, igual reciban un saludo y bueno, comenzaremos entonces con la presentación con el doctor Eduardo. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok. Muchas gracias, Sofía, licenciada Sofía. También muchas gracias, Tania, por la presentación. Nuevamente soy el doctor Eduardo Morales. Yo soy pediatra y soy nefrólogo pediatra. Soy egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Agradezco también la oportunidad, el espacio que nos brindan para poder llegar hasta ustedes. Vamos a empezar de lleno con la plática y vamos a hablar un poquito sobre los riñones. ¿Qué son los riñones? ¿Sale? Entonces tenemos con esto... son 2 órganos que van a estar localizados prácticamente, si podemos llevarnos un poquito, imaginarnos en la parte baja de la espalda, ¿sale? Están dentro del abdomen, pero hacia la parte baja de la espalda. Que más o menos la forma que tienen estos órganos, pues se ha considerado que es como la forma de unos frijoles. En cuanto al tamaño de un riñón o de un riñón de adulto,
prácticamente está considerado entre los 10 centímetros como normal. Ahí en casa todos los que podamos hacer este ejercicio, pues más o menos es como el tamaño del puño de nuestra mano. ¿Sale? ¿Para qué sirven nuestros riñones? Y de aquí vamos a partir y aquí va a ser la importancia del cuidado o la salud renal. Entonces vamos a aprender aquí en esta plática que los riñones de entrada nos sirven para controlar el agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacen? A través de la producción de orina. Toda aquella cantidad de agua que nosotros vamos a ingerir, o sea, hablo agua en cuanto a líquidos prácticamente, ¿sale? Ya sea caldos, gelatinas, el agua simple, incluso los refrescos, todo esto me refiero a agua, pero es abarca pues prácticamente todos estos, hablamos de líquidos prácticamente. Entonces todo lo que ingerimos de líquidos pues prácticamente tiene que ser eliminado de nuestro organismo y esto lo hace a través de los riñones. ¿Y esto para qué? Pues para evitar que nos hinchemos. Ayuda a la eliminación de ciertas sustancias o sustancias tóxicas. Y estas sustancias tóxicas prácticamente van a estar generadas de la alimentación. Son llamadas toxinas urémicas. Son aquellos venenos que genera nuestro cuerpo a través del metabolismo de las sustancias que nosotros ingerimos. Esto lo hace gracias a los riñones, vaya. Hay descritos muchas toxinas urémicas, una de ellas la que podemos medir muy fácilmente, pues es la llamada urea, que nosotros tomamos en cuanto de referencia en cuanto a los estudios de laboratorio, que vamos a hablar un poquito más adelante. También va a controlar o va a regular que se mantenga en adecuados niveles los electrolitos séricos. Estos son sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio. Vamos a dar un ejemplo cómo lo hace. Por ejemplo, el contenido de sodio en nuestro organismo va a rondar entre los 135 y los 145 miliequivalentes por litro. ¿En qué forma encontramos el sodio en la vida diaria? Lo encontramos en forma de sal. De modo que si nosotros nos comiéramos 1 kilo de sal, pues nuestro riñón tendría que eliminar 1 kilo de sal para mantener ese sodio dentro de la normalidad. Y así lo hace con todas las demás sustancias. ¿Sale? También ayuda a controlar o es el órgano quien se encarga de controlar la presión arterial. Si existe algún daño en nuestros riñones, nuestra presión arterial se empieza a descontrolar y lo va a reflejar como hipertensión arterial. Ayuda también a la producción o interviene en la producción de ciertas sustancias, ciertas sustancias u hormonas también. Una de ellas, la muy famosa llamada eritropoyetina, que también nos va a ayudar a nivel de nuestra sangre para evitar que nosotros cursemos con un estado de anemia. De modo que la eritropoyetina nos ayuda o sirve o funciona para mantener un nivel de hemoglobina normal. Y con esto vamos a evitar estados de anemia. También permite, gracias a nuestros riñones, permite que nuestro organismo se mantenga en un equilibrio ácido-base. ¿A qué me refiero con eso? Nuestra sangre no debe ser ácida, nuestra sangre debe tener un pH neutro, un pH de 7.35 a 7.45. El riñón permite que eso suceda gracias a la producción de bicarbonato, que está directamente ligada con el riñón. Por lo tanto, el riñón mantiene el equilibrio ácido-base, evitando que nuestra sangre se ponga ácida. Estas son a grosso modo todas estas grandes funciones de los riñones. Entonces, si tiene algún detalle en nuestro riñón, sobre todo algún daño, entonces se va a ver reflejado en alguna de estas funciones, ya sea que desaparezcan todas completamente o que vayan habiendo alteraciones de acuerdo al grado de daño que pueda tener nuestros riñones. En la siguiente diapositiva vamos a hacer un ejercicio, todos los que podamos hacer el ejercicio en este momento en casa, sobre todo para ver en qué condiciones o cómo hemos estado cuidando nuestros riñones hasta este momento, cómo hemos mantenido la salud renal. De modo que, y esto me recuerda mucho cuando entrábamos a clases, el primer día de clases, cuando estábamos en primaria, por así decirlo. Decía nuestro maestro, nuestro profesor, que de entrada ya teníamos ganado un 10 de calificación. Y de acuerdo a nuestro desempeño académico a través del ciclo escolar, ya sea que conserváramos ese 10 de calificación o íbamos restando hasta tener una calificación final. De modo más o menos esta diapositiva funciona así. De entrada tenemos 10 puntos, pero le vamos a ir restando un puntito si tenemos alguna de estas situaciones. Si tomamos refresco,
refresco, si no hacemos ejercicio, si comemos más de 3 veces a la semana comida en la calle, y esto siendo referencia a que va a ser comida no nutritiva, comida chatarra, si hacemos uso del cigarro, existe la condición del tabaquismo, no tomamos suficientemente agua, incluso no nos hemos hecho alguna revisión durante algún tiempo considerable. Entonces, esto va a ir permitiendo que nos vayamos quitando puntos a los ya ganados. De modo que ya en casita cada uno podrá hacer una reflexión de cómo hemos cuidado nuestros riñones, ¿vale? En pláticas previas hemos encontrado personas que hemos tenido calificaciones de 3, de 2. Lo importante no es saber qué tan mal estamos, sino lo importante es darnos cuenta en qué condiciones estamos en este momento para poder tomar medidas preventivas más adelante, que es la función o la intención de esta plática también. Vamos a hablar un poquito de enfermedad renal crónica como tal, o sea que ¿cuándo vamos a llamar enfermedad renal? ¿Cómo se va a definir la enfermedad renal? Y aquí podemos ver en la diapositiva. Se va a considerar como aquella pérdida progresiva, permanente e irreversible. Estas 3 palabras son súper importantes. ¿Por qué? Porque una vez establecido, una vez identificada, haciendo diagnóstico de enfermedad renal, es permanente, se va a quedar con nosotros para toda la vida. No hay forma de que nos las quitemos, aún a pesar del trasplante. Entonces, todo el tiempo vamos a tener enfermedad renal. ¿Por qué va a ser progresiva? La enfermedad renal más adelante la vamos a ver que la vamos a clasificar por etapas. Entonces, si nosotros encontramos en una etapa 2, en una etapa 3, sí es esperado que con el paso del tiempo progrese a etapa 4 y etapa 5, o sea, va a ir progresando, no la vamos a poder detener, o en algún momento dado la vamos a poder enlentecer, pero no vamos a poder detener la progresión de la enfermedad renal crónica. Y es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque una vez establecida, por ejemplo, en etapa 2 o en etapa 3, no vamos a poder regresar a etapa 1 o a etapa de 3 a 2. Entonces no vamos a poder regresar, no vamos a poder dar marcha atrás una vez tengamos establecida la enfermedad renal crónica en alguno de sus 5 estadios. Ahora, ¿qué es lo que nos puede causar enfermedad renal crónica? Yo he considerado que de una manera muy fácil podemos dividirlo en aquellos factores ambientales y aquellos factores no ambientales. ¿Por qué así? Porque vamos a ver que los factores ambientales son los que nosotros vamos a poder corregir, son aquellos factores que nosotros vamos a poder evitar con la finalidad de caer en enfermedad renal crónica. Hay ciertos factores como los no ambientales que son los que no vamos a poder incidir. Son aquellas personas que nacen o tienen alguna enfermedad ya hereditaria o congénita de los riñones en las que no vamos a poder evitar que el paciente o la persona caiga en enfermedad renal crónica. Sin embargo, sí en algún momento dado lo vamos a poder enlentecer. ¿Cuáles son aquellos factores no ambientales? Un ejemplo, hay varios. Un ejemplo muy fácil es aquella persona que nace con un solo riñón. Por lo tanto, desde muy pequeñito, desde el nacimiento, podríamos ya catalogar a esa persona o a ese paciente como un enfermo renal crónico. ¿Por qué? Porque ya solo tiene un riñón. Entonces, ya existe una alteración anatómica que ya no lo hace normal. Aquellos factores ambientales en los que sí vamos a poder incidir, pues prácticamente van a ir ligados con lo que nosotros tenemos que cuidar o evitar. El sobrepeso, la obesidad, incluso estas 2 situaciones juntas o añadidas, incluso pueden, junto con la diabetes, puede llegar a cursar con algo que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico también puede llegar a dar enfermedad renal crónica. Entonces, son aquellos factores que sí nosotros vamos a poder evitar o incidir para no llegar a enfermedad renal. ¿Qué otra cosa? Aquellos factores, estas situaciones que veíamos en la diapositiva previa, si tomamos refresco, el tabaquismo, también van a ser factores de daño renal y van a ser causa de enfermedad renal crónica. Por lo tanto, tenemos ciertas condiciones que vamos a poder evitar para poder llegar a enfermedad renal crónica como tal. Y aquí vamos en esta diapositiva, podemos ver cómo la enfermedad renal crónica se ha dividido o la hemos catalogado. Y esto va desde etapa 1 hasta etapa 5. ¿Cómo vamos a saber que está en este tipo, en cada una de estas etapas? Dependiendo de cuánta función tengan nuestros riñones. Y esto lo determinamos a través de una sustancia que medimos en sangre que se llama creatinina. La función de nuestros riñones normalmente va de 90 a 120 mililitros minuto 1.73, o sea, cuánta cantidad
de sustancias o toxinas puede eliminar nuestro riñón. De modo que nos podamos acordar nosotros, siempre lo comento en las pláticas, que la función del riñón va de 90 a 120%, ¿sale? Conforme vayamos disminuyendo la función por alguna situación en especial, pues vamos a ir catalogándola en cada una de las etapas. Como podemos ver, en etapa 1, la tasa de filtrado glomerular o la función del riñón, lo comenta esta diapositiva, que es mayor a 90, y acá surge una gran pregunta. ¿Por qué? Porque si hemos comentado en este momento que la función normal va entre 90 y 120, porque ya podemos hablar de enfermedad renal crónica en etapa 1 si tiene la función pues prácticamente normal, mayor a 90. Aquí vamos a retomar el ejemplo previo. Aquel paciente que ya nació con un solo riñón, pues ya tiene enfermedad renal crónica como tal. Afortunadamente ese riñón hace la función de 2 y todo va a haber algún cierto tiempo, un tiempo considerable en que vamos a poder mantener esa función renal de entre 90 y 120%, pero recordemos que ya tiene una alteración anatómica, que es la ausencia de un riñón, por eso ya se ha considerado como enfermedad renal crónica en etapa 1. Para la etapa 2 y para la etapa 3 podemos ver que la función ha disminuido de 60 a 90 y de 30 a 59 respectivamente para cada una de las etapas. Aquí me gusta comentar que en estas 3 primeras etapas tenemos un beneficio si las podemos identificar a tiempo. ¿Por qué? Porque no hay muchas alteraciones. A pesar de que en la etapa 2 ya existe una disminución importante de la tasa de filtrado glomerular, afortunadamente todavía funciona más del 50% y eso permite que prácticamente todas las funciones se mantengan casi normales. En la etapa 3, dependiendo mucho de que si está por arriba de 50 o si está por arriba de menor de 50 la función renal. Por lo tanto, si está por arriba de 50, todavía no tenemos tantas alteraciones, no hay ninguna manifestación clínica, incluso el paciente es cursa asintomático, no tiene ninguna manifestación clínica, pero cuando estamos por debajo de 50 ya empiezan a haber algunas alteraciones, sobre todo en la hemoglobina y alguna sustancia de los electrolitos como el fósforo, que es lo que más rápido se eleva. Sin embargo, en estas 3 primeras etapas, el paciente puede no tener ninguna molestia, ningún síntoma y cursa su vida prácticamente como normal y podemos andar con una enfermedad renal crónica y no nos hemos dado cuenta, ¿sale? ¿Qué pasa en etapa 4 y en etapa 5? En etapa 4 y 5 la función está entre 15 y 30% y en etapa 5 está menor a 15. Etapa 5 prácticamente es terapia de reemplazo renal, o sea, meterlo a diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis. En etapa 4 es cuando todavía podemos hacer algunas modificaciones en cuanto al estilo de vida, en cuanto a algunos medicamentos que podemos dar, no para mejorar la función renal, sino para mejorar toda la situación clínica o todas aquellas funciones que se encuentran dañadas, que ya no las va a poder hacer el riñón, pero las vamos a sustituir por algunos medicamentos. Aquí viene el gran problema en estas 2 etapas, porque en estas 2 etapas es cuando llegan hasta el 85% de los pacientes que cursan con enfermedad renal crónica, llegan en estas 2 etapas. Y hasta un 45 a 50% de la población con enfermedad renal crónica van a llegar en etapa 5, requiriendo una terapia de reemplazo renal de forma urgente. Por lo tanto, en estas 2 etapas ya no tenemos mucho que hacer en cuanto a lentecer la enfermedad renal crónica, sino únicamente a dar tratamiento. Y prácticamente el objetivo final va a ser llegar al trasplante cuando ya estemos en etapa 5. Por eso lo que intentamos siempre identificar serán las 3 primeras etapas. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos darnos cuenta si tenemos algún daño renal o alguna situación en nuestros riñones? Pues tenemos ciertos exámenes que nos pueden ayudar. El examen general de orina nos puede traducir algunas situaciones inespecíficas en cuanto a la salud de nuestros riñones. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Tenemos que primero entonces saber cómo es una orina normal. Una orina normal de forma macroscópica es aquella que se va a pintar o tiene una coloración ámbar. Sale por las mañanas, incluso esto lo voy a mencionar porque sí lo han comentado en algunas otras pláticas, que si en la mañana la orina se torna un poco más concentrada, un poco más amarilla, sí es prácticamente normal esto. ¿Por qué? Porque pues es lo que colecciona la orina que está coleccionada prácticamente toda la noche, por lo tanto se va a encontrar un poquito más concentrado o de un color amarillo más fuerte. Conforme pasa el día, la coloración de la orina se torna un poquito más amarillo claro. No debe tener espuma, no debe ser en cantidad espumosa, vaya, y no debe tener sangre, no se debe pintar de color rojo.
Entonces, de forma macroscópica, incluso en casa, podemos darnos cuenta si alguna de estas características ha cambiado, podríamos pensar en que algo le está pasando, alguna situación está teniendo ese riñón en ese momento. A través del examen de sangre nosotros podemos darnos cuenta, medir ciertas sustancias o ciertos biomarcadores, como la creatinina, que es lo que nos sirve prácticamente para medir cuánto está funcionando en nuestros riñones, la urea, que son las toxinas urémicas, los venenos, los desechos de nuestro organismo, de modo que si hay un incremento de creatinina, también va a haber un incremento de urea, porque pues no se está eliminando de forma adecuada estas toxinas urémicas. Otros estudios que nos pueden ayudar para ver si hay adecuada función de nuestros riñones serían los electrolitos séricos. Acuérdense que ya habíamos comentado que pues los riñones van a manejar o van a permitir que estos electrolitos séricos se mantengan en rangos normales. Recordemos de rápido: sodio, potasio, calcio, fósforo, cloro y magnesio. La biometría hemática, incluso para ver si hay cierto grado de anemia. No todas las anemias van a ser secundarias a un daño renal, pero sí puede estar involucrado el riñón como causa de anemia. El ultrasonido renal es un estudio de imagen. Prácticamente lo que necesitamos saber de entrada es que tengamos dos riñones. Existen situaciones clínicas, hay algunas personas en que nunca se hicieron algún estudio y de pronto por alguna otra situación se hicieron algún ultrasonido abdominal y se llegó a descubrir que solo tenían un solo riñón. Por lo tanto, el ultrasonido renal podemos ver que vamos a identificar que estén los dos riñones, nuestros dos órganos. El tamaño de nuestros riñones lo podemos ver a través del ultrasonido renal. Si es un tamaño mayor a 12 centímetros, si es un riñón muy chiquito, también van a ser alteraciones anatómicas que más adelante podrá darnos algunos problemas. Podemos identificar a través de este estudio también si existen piedras en los riñones, si existen quistes, y pues todas estas situaciones van a condicionar algún daño de nuestros riñones. Finalmente, de nada nos sirve tener todos estos estudios si no tenemos a alguien que nos pueda hacer la evaluación tanto integral como de laboratorio, o sea, en qué condiciones está el paciente, la persona, y hacer la correlación clínica con los estudios de laboratorio. Por lo tanto, será importante, una vez teniendo todos estos estudios, poder acudir con algún médico capacitado para poder decir, en efecto, si la condición de tus riñones son estas, o tu riñón tiene algún daño, tus riñones están sanos, ¿sale? Cada cuánto lo vamos a hacer dependiendo de muchos factores que vamos a hablar un poquito más adelante, pero en general va de cada 6 meses a de forma anual. En esta diapositiva vamos a ver súper rápido, ya recordando algunas cosas que ya hemos comentado, cómo vamos a darnos cuenta o cómo podemos saber si tenemos algún dato de alarma. Si la sangre se pinta de color rojo, porque eso puede ser sangre en la orina, no debe haber sangre en la orina, como ya comentábamos. Si la orina se torna muy espumosa, eso podría traducir presencia de proteínas. La presencia de proteínas es muy mala, no puede haber proteínas en la orina. Si tenemos constantemente infecciones de vías urinarias, también es un factor importante, es un dato de alarma. ¿Por qué? Porque a la larga nos puede producir algo que se llama nefropatía cicatrizal y esto puede ir con el tiempo, ir disminuyendo la función de nuestros riñones. En caso de que arrojemos piedras también, porque eso traduce que ya hay acúmulo de piedritas en nuestros riñones, entonces tendremos que buscar la causa de la formación de las piedras para poder atacar la causa primaria, para poder eliminar la producción de piedras. Algunos datos clínicos de forma indirecta, sobre todo que tengamos cansancio, debilidad, que hayamos disminuido el rendimiento escolar o incluso ya las personas que estamos en nuestro trabajo no rendimos de forma adecuada, cursamos con palidez. Esto puede ser como datos indirectos de que incluso podríamos estar cursando con un cierto grado de anemia. Si bien les comentaba, la anemia no va directamente relacionada 100% con enfermedades renales, pero sí el riñón puede estar en algunos casos, en ciertos casos, puede ser la causa de esta anemia. En caso de que orinemos menos, que el volumen de nuestra orina sea menor a lo habitual, que incluso esto se va a traducir en que nos vamos a empezar a hinchar, nuestra cara se puede edematizar, puede cursar con hinchazón bipalpebral, edema bipalpebral. En personas más adultas el agua se acumula prácticamente en zonas bajas, cursamos con edema de miembros, en las piernas, en los pies. Todo esto puede ser una situación de alarma, por la cual tendríamos que acudir directamente de forma rápida para poder
darnos cuenta cómo está la función de nuestros riñones. Aquí vamos a hablar un poquito de epidemiología de forma súper rápida, que se ha considerado como la insuficiencia renal crónica, y está hablando específicamente de la enfermedad renal crónica en etapa 5, como la quinta causa de muerte en México. Y hemos documentado hasta 25,000 niños con insuficiencia renal crónica, o sea, todos aquellos que necesitan una terapia de reemplazo renal. Y alrededor del mundo se ha considerado entre 8 y 9 millones de personas que se encuentran cursando con insuficiencia renal crónica. Este dato, ¿por qué es importante? Este número, ¿por qué es importante? Habíamos dicho también que una vez establecida la enfermedad renal crónica en su fase final, en su fase terminal, el objetivo final va a ser el trasplante renal. Por lo tanto, si ya tenemos de entre 8 y 9 millones con personas con insuficiencia renal crónica, entonces tendríamos que conseguir entre 8 y 9 millones de riñones sanos, o sea, poder llevar a cabo entre 8 y 9 millones trasplantes renales. Por lo tanto, en una sociedad como la nuestra en específico, donde la cultura de donación todavía no está bien cimentada, esto va a ser un poco difícil todavía. Sin embargo, estamos trabajando en ello. En cuanto al tratamiento, una vez establecida la fase terminal de la enfermedad renal crónica, los tratamientos que hemos considerado que están descritos son las terapias de reemplazo renal. Y aquí pueden darse cuenta en la diapositiva, es prácticamente la diálisis en sus dos modalidades. Diálisis peritoneal o hemodiálisis. De forma rápida, ¿en qué consiste la diálisis peritoneal? Es la introducción de un catéter a través de la pared abdominal que va directamente a la cavidad intraperitoneal, y esto con la finalidad de poder introducir algo que se llama un líquido peritoneal, que este líquido peritoneal o líquido de diálisis, que está limpio, entra a la cavidad peritoneal, y a través de ello, a través de los vasos sanguíneos, puede llevarse a cabo un intercambio de ciertas sustancias, entre ellas las toxinas urémicas que ya no hemos podido eliminar a través de nuestros riñones, y se permanece cierto tiempo de estancia en cavidad, se llama, y después de cierto tiempo se podemos eliminar. ¿Y esto para qué? Para que ya eliminemos esas sustancias que ya nuestro riñón es incapaz de eliminar. La hemodiálisis también consiste en la introducción de un catéter, pero esto es a través de un vaso sanguíneo, con la finalidad de que a través de uno de sus lúmenes o de un extremo podamos extraer toda aquella sangre sucia o contaminada que puede pasar a través de un filtro. Este filtro hace la función de limpiar nuestra sangre, eliminar todos esos venenos, y por el otro extremo la regresa ya limpia. Prácticamente la diálisis peritoneal la hacemos todos los días se tienen que estar haciendo recambios para poder estar eliminando en todo momento la urea. En la hemodiálisis se llama una terapia de sesiones, porque se tiene que llevar a cabo 3 sesiones por semana, y la duración de la sesión va aproximadamente de 3 horas. Aquí viene una situación importante. Fíjense, un paciente en hemodiálisis tiene un costo alrededor de 250,000 pesos al año. ¿Esto por qué? Si hiciéramos cuenta, incluso esta cifra se queda un poco corta, porque la sesión de hemodiálisis ronda aproximadamente entre los 3,000 y 5,000 pesos, dependiendo de muchas cosas, entre ellos la máquina. Hay máquinas de hemodiálisis que son más sofisticadas, por lo tanto la sesión va a costar un poco más cara, pero ese es el costo más o menos aproximado de cada sesión. Si consideramos que son 3 sesiones por semana, pues imagínense cuánto va a costar este tipo de tratamiento durante todo un año. Aquí hemos dado esta cifra que me parece que también es un poco corta, pero pues bueno, a pesar de que es una cifra que he considerado como no tan real, porque podría ser más, pero pues imagínense, 250,000 pesos al año a costar solamente la hemodiálisis, aparte el resto de tratamiento que necesita un paciente en terapia de reemplazo. Y otro problema más grande todavía es que no toda la población tiene acceso a la seguridad social. ¿Y por qué? Porque es un problema más grande, porque aquellas personas que son beneficiadas con la seguridad social, pues todavía el seguro social como que les ayuda un poco en cuanto a las sesiones, vaya, las paga el seguro social, ¿sale? Pero el 60% de la población no tiene derecho a bien, o sea, no tiene acceso a un seguro social. Por lo tanto, todo este tratamiento lo tiene que costear el paciente, y es bastante difícil. Por eso la enfermedad renal crónica se ha considerado como una de las enfermedades más caras. Finalmente, lo que queríamos llegar es el trasplante renal. Se encarga de la sustitución o la colocación de un órgano sano, de un riñón sano,
para suplir las funciones de nuestros riñones nativos que pues ya no pueden hacer la función de forma adecuada. Al tener un trasplante renal prácticamente nos olvidamos de hemodiálisis y de diálisis peritoneal, porque esta sería prácticamente nuestra modalidad de diálisis en este momento, el trasplante renal, o sea, contar con un órgano sano que pueda hacer las funciones adecuadas. Finalmente, en esta última diapositiva vamos a podernos dar cuenta de las 8 reglas de oro para el cuidado de nuestros riñones o para la salud de nuestros riñones. Mantenernos en forma y de forma activa, eso es súper importante para poder ayudar a mantener la función renal, llevar un control regular de nuestros niveles de azúcar en sangre. Esto porque hasta el día de hoy se ha considerado que la diabetes no controlada va a ser la primera causa de enfermedad renal crónica, al menos en los adultos. Monitorizar nuestra presión arterial va a ser súper importante, porque si bien es cierto, el riñón es el órgano principal en controlar la presión arterial, puede ya en la edad adulta incluso hay algunos otros factores que van a ser causantes de hipertensión arterial. Por lo tanto, al haber hipertensión arterial, la hipertensión arterial va a dañar al riñón y el daño del riñón va a causar más hipertensión arterial. Y de modo que va a haber un círculo vicioso que no se va a poder romper si no atacamos de forma directa la causa de la presión arterial alta. Alimentarnos de forma sana y cuidar nuestro peso es súper importante. Esto con la finalidad de poder evitar diabetes, con la finalidad de evitar sobrepeso y obesidad, y por lo tanto también, incluso de forma directa o indirecta, también vamos a poder evitar la diabetes con una alimentación de forma adecuada. La ingesta adecuada de agua o de líquidos, pues esto es sobre todo para evitar estados de deshidratación. Cada vez que nosotros nos deshidratamos, lastimamos a nuestro riñón, nos sacrificamos a nuestro riñón. Por lo tanto, beber agua de forma adecuada en cuanto a cantidad es súper importante. ¿Cuánto debemos tomar de agua? Va a depender mucho del peso y de la edad, sobre todo en la población pediátrica. No es la misma cantidad de agua que deben de tomar todos los niños, porque va a depender mucho de cuánto pesa y de cuánto sea su edad. Aproximadamente aquí vamos a hablar, una persona con un peso por arriba de 35 kilos debería tomar entre 1,5 litros aproximadamente. Una persona ya entre los 65 kilos, que ronda los 65 kilos, la ingesta de agua asegurada debe ser prácticamente de 2 litros a 2,5 litros. Con eso mantenemos adecuadamente nuestro estado de hidratación y no sacrificamos a nuestros riñones, ¿vale? Evitar el tabaquismo por aquellas sustancias que directamente van a ir a dañar a la masa renal o al riñón. Entonces, si evitamos el tabaquismo, cuidamos nuestros riñones todavía. No automedicarnos. ¿Esto por qué? Porque la gran mayoría de los medicamentos se eliminan por vía renal. Por lo tanto, dar dosis de más, si no tenemos la prescripción médica o la vigilancia médica, si damos dosis de más, vamos a poder lastimar a nuestros riñones. Si damos días de más, que ya no son, o sea, hagan de cuenta un ejemplo, algún medicamento, algún antibiótico que sea por 5 días y lo damos por 10 días, pues entonces esto ya es un daño al riñón. Se consideran como factores nefrotóxicos. Y finalmente, ¿cada cuánto nos vamos a revisar la función de nuestros riñones? Como había comentado, depende de si tenemos o no tenemos factores de riesgo. Si tenemos factores de riesgo como diabetes, como hipertensión, como sobrepeso, como obesidad, lo más recomendable es estarnos checando la función de nuestros riñones cada 6 meses. En caso de que no tengamos ninguno de estos factores, pero si tenemos familiares de primero, de segunda línea con alguna enfermedad renal ya establecida, pues sí se considera valioso o es recomendable incluso la revisión de forma anual en cuanto a qué tan bien están funcionando nuestros riñones. No sé si aquí tengan alguna duda alguien, podrían comentar, incluso el chat va a quedar abierto. Pues muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes y damos pie con la doctora Nexi para continuar con la plática. Muchas gracias, Lalo. Buenas tardes a todos. Soy la doctora Netsi Sánchez, endocrinóloga pediatra. Soy egresada del Instituto Nacional de Pediatría y pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Vamos a hablar ahora acerca del síndrome metabólico, una enfermedad o bueno, una entidad, ¿no? Poco conocida por la población, pero que representa un gran problema de salud pública en nuestro país y en el mundo, pero sobre todo en México. El síndrome metabólico va a ser un conjunto de factores de riesgo. Estos se van a poder categorizar en 5 grupos y para poder hacer el diagnóstico del síndrome metabólico necesitamos la presencia al menos de 3 o más de los siguientes que ven aquí. Vamos a ir viendo uno por uno. Entre ellos, pues bueno, tenemos la hipertensión, o sea, una tensión arterial elevada de forma persistente.
tenemos la obesidad central, que va a ser el acúmulo de grasa en la región abdominal, sobre todo refiriéndonos a la grasa que se acumula alrededor de las vísceras abdominales y que va a ser la metabólicamente más peligrosa en cuanto al riesgo cardiovascular. Cuando hay una circunferencia de cintura por encima de 88 centímetros en las mujeres o de 102 centímetros en los hombres, va a ser un factor de riesgo, ¿ok? Luego tenemos la dislipidemia. La dislipidemia es el término que utilizamos para definir que hay una alteración en los lípidos o grasa del cuerpo. Como ya han escuchado, seguramente tenemos dos tipos de lípidos. Tenemos el colesterol bueno o HDL, el colesterol malo, que sería el LDL, y los triglicéridos, ¿ok? En forma normal, forma natural, queremos que los triglicéridos y colesterol malo o LDL esté bajo, porque eso es lo que nos incrementa el riesgo cardiovascular, y queremos que el HDL o colesterol bueno esté elevado, porque nos protege. En cambio, en este síndrome, lo que pasa es que hay una alteración en esa relación, y entonces tenemos LDL y triglicéridos elevados y HDL bajos, ¿ok? También tenemos una intolerancia a la glucosa. La intolerancia a la glucosa vamos a hablar un poquito más a detalle después, pero se refiere a que hay una elevación de glucosa sérica o glucosa en sangre que está, pues sí, elevada, quizás no para ya hacer el diagnóstico de diabetes, pero nos habla de que hay resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo para presentar diabetes en poco tiempo. Y bueno, este síndrome metabólico se va a caracterizar porque va a haber un estado de inflamación generalizado, ¿ok? Una inflamación crónica que además nos da riesgo o nos da un estado protrombótico, o sea, formación de coagulitos, trombos que van y tapan arterias, ¿no? Y pueden generar infartos a nivel cardíaco, a nivel cerebral. Este síndrome metabólico es muy importante. Hasta el 45% de las personas en México tienen al menos un componente de esto, si no lo saben o no lo han visto, no se han percatado de ello. Y es muy, muy complejo, es importante porque la suma de todos estos factores va a incrementar hasta 5 veces el riesgo de desarrollar diabetes y el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Cuando hablo de enfermedad cardiovascular me refiero a infartos en general, corazón y cerebrales, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la obesidad, que finalmente la obesidad va a ser el principal factor asociado para desarrollar el síndrome metabólico. Y en México, pues la epidemiología es preocupante. El 32.8% de los adultos en México son obesos y un 70% van a presentar sobrepeso. Y pues es muy lamentable decirles que México ocupa el primer lugar de obesidad infantil en todo el mundo. También pues va a ser discretamente más prevalente en mujeres que en hombres, siendo 1 de cada 3 mujeres con obesidad y 1 de 4 de los hombres, ¿ok? Y hablando un poquito de diabetes, pues bueno, el 10% de la población mexicana padece diabetes. En México, a lo largo de nuestra vida, vamos a tener un riesgo de 1 a 2 si somos hombres, ¿no? Para tener diabetes, y de 1 a 3 en mujeres. Entonces, como pueden ver, pues es un problema muy frecuente, ¿no? Y que pocos realmente tienen conciencia de ello. La obesidad es una enfermedad muy compleja, consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal, como ya saben, y la causa principal va a ser un desequilibrio energético entre las calorías que consumimos y las calorías gastadas. Esto, sin embargo, pues tiene múltiples factores que la causan, ¿no? Entre ellas, pues va a haber factores ambientales adversos y un estilo de vida no saludable, como una mala alimentación, el sedentarismo, etcétera, además de una predisposición genética que ya no podemos modificar si tenemos familiares con diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, pues por supuesto que tenemos nosotros mucho mayor riesgo, ¿no? También hay algo que se llama programación metabólica temprana. O sea, nuestro cuerpo se programa o se acostumbra metabólicamente a lo que tenemos en cierto momento. Si en nuestra infancia tenemos sobrepeso o obesidad, el riesgo de padecerla como adolescentes o adultos va a ser muchísimo más alta, ¿no? Y ya nuestro cuerpo, ¿no? Está programado, por eso el nombre, está programado para tener esa cuestión metabólica adversa que hará que bajar de peso y tener, o bueno, que no se desarrollen estas enfermedades, pues sea mucho más difícil, ¿no?
Y por supuesto, pues los factores ambientales, ¿no? Como el estilo de vida pues no tan saludable que les mencionaba. Obviamente ese sí es un factor modificable que si nosotros no estamos mejorando, pues entonces va a ser que detone todo lo que ya traemos de base, la parte genética y la progresión metabólica temprana. La obesidad no nada más es un problema estético, es un problema médico que va a aumentar el riesgo de diversos problemas de salud, entre ellos pues los que vemos aquí, un nivel alto de colesterol, ¿no? Y triglicéridos, que es la dislipidemia que ya mencionábamos, hiperglucemia o alteración en glucosa en sangre, pudiendo predisponer a diabetes, la hipertensión también, problemas en hígado, hay algo que se denomina hígado graso, o sea, el acúmulo de grasas o de estos lípidos, ya sea dentro del hígado o alrededor, que genera algo denominado hígado graso, y esto al final puede causar una insuficiencia hepática. También hay algo muy, muy frecuente en nuestra población que se llama apnea del sueño. Es, bueno, personas que tienen el cuello un poco grueso, ¿no? Entonces hay cierta obstrucción al paso de aire y es la gente que ronca demasiado, incluso llegando a dejar de respirar por algunos segundos durante la noche y eventualmente retoma nuevamente su patrón de respiración, pero bueno, esas personas que tienen justo ese patrón, ¿no? Y esas apneas del sueño tienen un riesgo cardiovascular incrementado, ¿vale? Entonces es importante que se revisen. Por supuesto, mayor frecuencia de infartos, ¿no? Cardíacos o cerebrales, problemas óseos y articulares por todo el cuerpo, el peso que estamos cargando y por supuesto la cuestión psicológica que genera. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de diabetes. La diabetes pues es una enfermedad en la cual la producción o la función de la insulina va a estar alterada. Como sabemos, la insulina la va a producir el páncreas, un órgano que se encuentra en el abdomen, una glándula endocrina, y esta insulina lo que hace es funcionar como una llavecita que permite la entrada de glucosa, ¿no? Que se genera a través de los alimentos que consumimos y que está en la sangre, permite la entrada de esa glucosa a la célula para que la célula pueda tener energía y realice sus funciones. Entonces, cuando la insulina no se está produciendo de forma adecuada, ¿no? Es ineficiente o simplemente no está en cantidad adecuada, entonces se genera la diabetes, ¿ok? Y esto va a desencadenar pues que los niveles de glucosa en sangre sean muy elevados y ocasionen daño a nivel de múltiples órganos y sistemas del cuerpo. Aquí van a ver los síntomas más frecuentes o más comunes de la diabetes, entre ellos pues mucha sed, ganas de orinar frecuentemente, aumento del apetito, fatiga, visión borrosa, pérdida de peso sin razón aparente, entumecimiento u hormigueo en manos o pies, infecciones frecuentes de orina o vaginales, esto porque pues al final la glucosa es alimento, es fuente de alimento para bacterias y hongos, entonces al estar elevada pues más predisposición hay para este tipo de infecciones. En la esquina superior derecha les pongo la foto de una paciente con acantosis nigricans. Esto es esta mancha terciopelada negra que se ve en la parte posterior del cuello de esta paciente y que es una expresión clínica indirecta de resistencia a la insulina. O sea, esa insulina ya no está funcionando bien y ya sea que tiene diabetes o que la puede presentar en poco tiempo. Esta acantosis nigricans se puede presentar también en axilas, en ingles, en nudillos y en las rodillas. Si conocen a alguien que tenga esto, es importante que le digan que debe revisarse. Y aquí abajo, pues la imagen típica de la obesidad central. Vean cómo es el acúmulo, sobre todo de grasa abdominal. ¿Ok? Finalmente, pues vamos con todos estos órganos, ¿no? Que van a estar alterados a la larga cuando tenemos una diabetes mal controlada. Tenemos, por supuesto, los ojos, ¿no? Que en México la principal causa de ceguera en adultos va a ser una diabetes mal controlada. Igual va a haber alteraciones en la piel, en el hígado, con lo que les decía del hígado graso, en los pies y nervios. Las personas con diabetes a la larga dejan de sentir adecuadamente. Entonces, cualquier lesión, por más chiquita que sea, ellos no la sienten de la misma manera, además de que tienen alteraciones en coagulación y, como mencionábamos, mayor riesgo de infecciones. Entonces, estas lesiones empiezan a ser cada vez más grandes, difíciles de controlar y puede terminar en una amputación de extremidad.
También pues en la boca hay pérdida de piezas dentales tempranos, más caries. En corazón pues los infartos, me faltó por ahí los cerebrales, ¿no? Y en riñones, como ya decía el doctor, pues la principal causa de enfermedad renal crónica va a ser una diabetes mal controlada en los adultos, ¿ok? Y pues bueno, finalmente es importante que sepan que el pilar del tratamiento de todas estas enfermedades crónicas va a ser el conjunto de cambios en el estilo de vida, ¿no? Las tres cosas tienen que ir de la mano: dieta, ejercicio y medicamentos. Hay veces que en etapas tempranas de la enfermedad, la dieta y ejercicio pueden controlar la situación. Y llega un punto en que, bueno, es necesario iniciar medicamentos. De forma inicial suele ser tratamiento vía oral. Y, por ejemplo, en el caso de diabetes, pues bueno, cuando el páncreas ya no produce suficiente insulina, entonces hay que ponerla de forma exógena, es decir, inyectarla varias veces al día para suplir la función de aquella que nuestro cuerpo no está produciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, las tres cosas van de la mano. Es importante que pues todo esto es prevenible, ¿no? Todas estas complicaciones que vimos. Entonces hay que comprender los factores, ¿no? Que nosotros tenemos y que están repercutiendo en nuestros hábitos, y la revisión médica regular hay que tenerla para permitir detectar oportunamente todos los factores de riesgo y los datos de alarma que sí ameriten una intervención. No sé si hasta aquí hay alguna duda que quisieran poner en el chat. Si quieren las contestamos al final, y ahorita las dejo con Ana. ¿Okay? Listo. Buenas tardes, mi nombre es Ana Laura Ramírez, soy licenciada en nutrición y egresada de la Universidad del Valle de Atemajac. Entonces vamos a ver la parte de prevención. Ya estudiamos las enfermedades, los doctores nos dieron la plática de cómo se conforman estas enfermedades, y ahora vamos a ver cómo vamos a poder prevenir estas enfermedades. Lo principal, tenemos varios pilares. Tenemos el control médico. El control médico nosotros los invitamos y los alentamos a que cada año ustedes se realicen este control médico. Este control médico va a incluir el control de su presión arterial, conocer qué presión arterial manejan, el control de glucosa en sangre, saber cuánta glucosa manejan, saber su peso, saber su talla, saber si su organismo les está arrojando algún otro tipo de detalles que tiene que revisar el médico, no solamente de diabetes y de insuficiencia renal, sino también algún otro problema médico que pueda estar ahí causando algún daño. Es importante saber qué es lo que estamos haciendo para prevenir este tipo de enfermedades metabólicas. Entonces, en primer lugar, que ustedes sepan y quieran ir al control médico, ¿de acuerdo? Lo siguiente también va de la mano con el control médico, evitar totalmente la automedicación. Como lo decía el doctor anteriormente, es importante que sepamos que los medicamentos, hay medicamentos de venta libre, pero no quiere decir que los podamos tomar a diestra y siniestra, sino que realmente tenemos que tener conciencia de que cada medicamento que tomemos debe ser prescrito por nuestro doctor en la cantidad y en la duración que sea necesaria para evitar algún daño en el riñón. De ahí, nuestro siguiente pilar va a ser totalmente el cambio del estilo de vida, como nos platicaba la doctora. Es importante hacer este cambio de estilo de vida porque van a ser las herramientas que nosotros tengamos para prevenir estas enfermedades y llevar una calidad de vida aún mejor. ¿Cuáles son este tipo de acciones? El primero va a ser la dieta a base de plantas o la alimentación saludable. De acuerdo, ahorita les vamos a platicar un poquito cómo va a ser esta alimentación. Pero también va a incluir el hacer ejercicio. Es importante que ustedes empiecen a hacer ejercicio y a activarse. ¿Por qué empezamos a hacer ejercicio? ¿Por qué se recomienda tanto? El ejercicio tiene un efecto hipoglucemiante también en nuestros músculos. Va a promover en el músculo, a activarlo para que la glucosa penetre aún mejor, y aparte nos va a ayudar a toda esta parte del torrente sanguíneo a que la sangre fluya de mejor manera y no sea tan espesa, ¿de acuerdo? También nos va a ayudar el ejercicio a disminuir la presión arterial si la tenemos elevada, y el ejercicio va completamente a maximizar nuestras capacidades como seres humanos en músculo, huesos, en articulaciones, para darnos una mejor calidad de vida, no solo para prevenir estas enfermedades, sino que cuando sean adultos mayores, cuando ya empiecen a presentar un deterioro de sus facultades motoras, es importante que vean ustedes este cambio
de las acciones que ahorita tomaron como jóvenes, las puedan ver reflejadas en un futuro en su calidad de vida, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con la dieta base de plantas. Esta dieta base de plantas le pusimos así para que a ustedes se les quede grabado que lo importante va a ser el consumo de verduras y de frutas para llegar a nuestro control de peso. ¿Cuánta fruta debemos de comer? Como vemos en la imagen, es de 2 a 3 porciones de fruta diaria. Esto es importante que ustedes conozcan los sabores de fruta, los colores tan abundantes que tenemos de fruta, que ustedes escojan las frutas que más les gusta, las que están de temporada y también que sea como su snack favorito y saludable para poderlo incorporar en su dieta y no lo vean como algo de sacrificio incorporar frutas. Puede ser desde fresas, desde kiwi, mango, mandarina, ahorita que hay. Y es importante que sepamos cómo incluirlas. Podemos, por ejemplo, incluir la piña asada con canela, sabe muy rica. Las fresas cubiertas de chocolate amargo también saben muy ricas, o con un poco de yogur. Y congeladas también ayudan muchísimo a justamente ver cómo acoplar un poquito el antojo de dulce que a veces tenemos durante el día. Las verduras, es importante que ustedes incluyan verduras en el desayuno, en la comida y en la cena. No solamente tiene que ser en versión de ensalada, sino que ustedes también tengan esta pasión por empezar a cocinar un poquito más y experimentar las verduras que México tiene, desde el huitlacoche hasta los nopales, las cosas con comidas a la mexicana. Es importante que nosotros sepamos que México es rico en verduras, en frutas, y hay que incorporarlas a nuestra alimentación. Yo siempre les digo a mis pacientes, mientras más colorido vean su plato de alimentación, vamos por buen camino. La alimentación saludable siempre se ve súper colorida, llena de verde, de amarillo, de rojo, de moras, entonces siempre está súper colorida. Las verduras, ¿cuánta verdura tengo que comer? Por lo menos una tacita o la porción de lo que agarren sus 2 palmas de la mano, ¿de acuerdo? Esa es la verdura que debemos de comer. Y también los granos integrales. Los carbohidratos van a ser súper esenciales porque van a ser los que principalmente nos den el motor para empezar a utilizar energía. Entonces no hay que tenerle miedo a los carbohidratos, simplemente hay que saber cuántos carbohidratos comer y la calidad de los carbohidratos. Tampoco le tengan miedo a las tortillas. Recurran siempre con su nutriólogo o su doctor para que les indique cuántas tortillas deben de comer en el desayuno, comida y cena, ¿de acuerdo? No se pasen con medio kilo de tortillas, sino que simplemente sepan que pueden comer unas 2 o 3 tortillas y no hay problema. También es importante cuánta proteína animal vamos a comer. Es importante que esta proteína animal sí la incluyamos. Si su estilo de vida es más por la proteína vegetal, bueno, entonces ya se recurrirá a los nutriólogos para que les asesoremos un poco cómo incorporar y completar esta proteína que necesitamos. Pero ahorita les promovemos la proteína animal en el consumo responsable. Mientras tengamos un consumo responsable, no hay por qué preocuparnos. ¿Cuánta proteína vamos a comer? Aproximadamente el tamaño de la palma de su mano, ¿de acuerdo? Completo y de grosor. Esa es la proteína que debemos de comer. Recuerden siempre preferir las proteínas sin piel, sin grasa y las blancas. Y siempre consumir agua, ¿de acuerdo? Son 2 litros de agua al día más o menos, dependiendo. Igual pueden incluirla en té, pueden incluirlo en agua de fruta, cuidando el azúcar que ustedes consuman, pero de preferencia agua natural, ¿de acuerdo? ¿Tienen hasta ahorita alguna duda? Las dudas las dejamos al final, ¿verdad, Sofía? Perfecto. Entonces pasamos con mi compañera. Bueno, ya vamos a ir cerrando esta plática. Como les platicaba, nosotros como equipo nos dimos cuenta que hay un alza en la cantidad de niños, que es lo que atendemos, con enfermedades renales, con enfermedades como diabetes, como dijo la doctora, ¿no? Pensamos que a los niños no les da diabetes o no les da obesidad, pero sí sucede también. Entonces, Fundación Sofi se preocupa mucho por hacer algo al respecto, y es entonces cuando decidimos hacer estas campañas de prevención con el objetivo de que las personas que nos escuchen el día de hoy se lleven esta información y nos ayuden a transmitirla a otras personas, y que bueno, de esta manera generemos una sociedad como mucho más consciente en el tema de la prevención, que como dijimos, pues la prevención nos va a ayudar a no llegar a una enfermedad o una etapa avanzada. Y más o menos aquí pusimos algunas características de cómo cambia la vida de una persona que tiene una enfermedad, ¿no? En donde su estilo de vida tiene que cambiar radicalmente. Ya vimos con la nutróloga que
bueno, también hay restricciones de líquidos y de alimentación para pacientes renales. Sus actividades se van modificadas porque sobre todo los pacientes renales pues se tienen que dializar cada 4 horas, tienen que estar acudiendo a sus hemodiálisis, los que tienen diabetes pues tienen que estarse poniendo su insulina y todo ese tipo de cosas que hacen que se vaya modificando nuestra rutina diaria. En la parte psicológica podemos ver que hay algunas afectaciones psicológicas en el tema de pasar por un duelo. Es un duelo la pérdida de la salud y es un proceso en el que toda la familia se tiene que adaptar, no solamente el paciente. Esto genera pues que también haya muchos gastos médicos elevados. Más o menos vimos cuánto costaba tener solamente la sesión de hemodiálisis. A eso hay que agregarle los medicamentos de especialidad, los estudios, el estar yendo al hospital, etcétera. Y de repente todo esto genera que también se vuelva un poco un desequilibrio en la parte económica, en la parte familiar y en la parte social. Lo que hacemos un poquito en Fundación Sofi, se los voy a platicar para es un poco atacar esta problemática a través del acompañamiento integral, en donde les damos terapia de psicología, de nutrición y apoyo de gestión social, con medicamentos, con estudios clínicos, con material para su diálisis, con despensa y con material educativo, ya que tenemos un programa de psicopedagogía para que los niños, a pesar de que se estén dializando o de que estén haciendo su tratamiento, pues no tengan que dejar la escuela, ¿no? Sino que ellos continúen realizando todas sus actividades. Y bueno, por último, este programa tiene una segunda fase que la estamos también ya llevando a cabo y que justo para la Universidad Cuauhtémoc vamos a tener 2 fechas para que se puedan aplicar sus estudios, que sería el 13 y el 15 de octubre. Si ustedes desean, a través de esta plática que recibieron y seguirse preocupando por su salud, nosotros vamos a hacerles unas pruebas que tienen que ver con tensión arterial, evaluarle su peso, talla, índice de masa corporal, que eso lo hace la nutrióloga, y les vamos a hacer un pequeño examen general de orina con una tira reactiva, en donde esa tira reactiva nos va a mostrar si hay algún factor de riesgo. En caso de que llegara a haber algún factor de riesgo en alguna de las cosas que vamos a medir, pues se les va a hacer llegar esa información con un carnet y se les va a generar una cita con uno de los especialistas, la primera cita de valoración para que más o menos les expliquen qué es lo que se necesita hacer y ustedes pues puedan tomar acción en esto, ¿no? Nuestro principal objetivo es prevenir, pero en el caso de que se identifique, identificarlo de manera temprana antes de llegar a una fase avanzada. Entonces, vamos a dejar en el link del webinar un formulario para que si hay alguien interesado, pues se pueda registrar, nosotros lo vamos a contactar y se puedan venir a hacer estas pruebas. Para nosotros, pues es muy importante esta parte, como les decía, todo esto lo podemos lograr gracias a los esfuerzos que hace la Fundación, pero también mucha parte es gracias al apoyo que nos ha dado tanto el municipio de Querétaro y la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro, del Estado de Querétaro, que nos permiten pues dar todo esto a la población sin ningún costo. Que ustedes puedan aprovechar que tenemos hoy especialistas médicos de alta especialidad, que tenemos este tipo de pruebas y que esto no les va a costar nada y que es muy fácil prevenir y antes de llegar a algo más, ¿no? De llegar a una enfermedad. Aquí también les dejamos nuestras redes sociales para que si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere ver un poco más acerca de nuestro trabajo, pues nos puedan contactar. Y vamos a abrir un espacio para las preguntas que han estado haciendo en el webinar. Súper, sí. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con las preguntas que nos han estado haciendo. La primera pregunta es para el doctor Eduardo y nos preguntan, ¿qué tipo de chequeos médicos o estudios me puedo hacer para estar al pendiente de mi salud en general? Ok, yo creo que considero que hablando de forma general, alguno de los estudios que pudieran hacerse va biometría hemática, a través de ella podemos ver incluso los niveles de hemoglobina, las plaquetas, una química sanguínea y electrolitos séricos. Con estos son los estudios básicos que podríamos como de forma general y dependiendo de cada situación clínica, de acuerdo a las condiciones o a lo que nos refiere la persona, pues vamos a ir como más dirigido a buscar alguna otra situación o incluso a indicar algún otro estudio más específico.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta, que creo ya la contestó en Facebook, pero igual para que los demás escuchen. ¿Las bebidas energéticas o sueros pueden llegar a ser dañinos? Sí, fíjate, como tal los sueros, yo considero que se hace referencia a este tipo de bebidas que tienen alguna cierta sustancia como el sodio prácticamente, y estamos hablando como ya presentaciones comerciales en cuanto a vida cerebral, y estos están indicados sobre todo para evitar estados de deshidratación, como aquellas personas que hacen ejercicio, alguna actividad física que es rigurosa en la cual hay una cantidad mayor de consumo de líquidos, por lo tanto necesitamos hidratarnos más. Y este tipo, en cuanto a los sueros, esto es lo que hace, tiene una mayor cantidad de sodio, y esa mayor cantidad de sodio en ese momento nos ayuda ¿para qué? Para que evitemos esos estados de deshidratación. Prácticamente es algo similar a lo que funciona cuando los niños, por ejemplo, tienen algún cuadro diarreico, que es lo que indicamos vida cerebral. ¿Para qué? Para mantener un nivel de sodio adecuado y con esto evitar los estados de deshidratación. En cuanto a las sustancias energéticas como tal, más de alguna sustancia energética, alguna bebida energética tendrá alguna sustancia que va directamente ligada con algún daño del riñón como tal. No todas, por supuesto, y la gran mayoría de estas sustancias tienen más que nada o sodio, carnitina, o alguna sustancia vigorizante nada más, pero que si el consumo va a ser como muy cotidiano, muy continuo, a largo plazo puede llegar a tener algún daño. Sin embargo, considero que esto si no es de consumo habitual, no hay ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para la doctora Netzi y nos preguntan ¿cuánto tiempo es recomendable realizar ejercicio físico durante el día? Ok, muy buena pregunta. Está recomendado al menos media hora al día, ¿ok? Por 5 días a la semana. Entonces, pues bueno, ahorita lo que sería muy bueno es, no está prohibido salir a caminar, a correr un poquito, no es necesario ahorita ir a un gimnasio o tener una clase específica de actividad, pero sí podemos hacer todos en casa algo, ¿no? En un cuadrito de 2x2 podemos tener algún video que bajemos de internet, ¿no? De ejercicio aeróbico que se pueda realizar en casa. Y pues bueno, saltar la cuerda, ¿no? La bicicleta también lo podemos hacer, ¿no? Cualquiera de esas actividades son recomendables, ¿va? Pero por lo menos sí media hora al día. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Recuerden, chicos, que nosotros tenemos en vivos con diferentes docentes que también tienen esta parte deportiva. Entonces, también ahí se pueden conectar en Cuauhtémoc 3.0 si quieren realizar un poco de ejercicio. La siguiente pregunta es para la doctora Ana Laura y nos preguntan, ¿las dietas nuevas como el ayuno intermitente o la dieta keto, qué tanto me pueden afectar? Ok, sí están muy de moda este tipo de dietas y es importante que siempre lo lleven de la mano con su nutriólogo, que no sigan este tipo de recomendaciones por algún influencer o alguna guía que encontraron en internet. Sí es importante que lo lleven de la mano con su nutriólogo. El nutriólogo les va a indicar si realmente ustedes pueden ser predisponentes a este tipo de dietas, porque mal manejada sí se puede llegar a tener resultados de pérdida de grasa. Sin embargo, mal manejada, los pacientes pueden llegar a tener bastantes complicaciones como llegarse a desmayar, sentirse muy con la presión baja y otro tipo de síntomas que sí es importante que un especialista los esté valorando y esté de la mano con ustedes. Entonces sí tengan cuidado con este tipo de dietas, está muy de moda, hay muchísimas recetas y muchísimas influencers que la están promoviendo, pero siempre vayan de la mano con su nutriólogo si realmente ustedes pueden llevar este tipo de alimentación. Súper, muchísimas gracias, doctora. Sí, creo que es muy importante ya que pues estamos ahorita muy expuestos a las redes sociales. Entonces también si algún día quieren venir a darnos una plática sobre nutrición, yo creo que a nuestros alumnos les encantaría muchísimo. La siguiente pregunta también para la doctora Ana Laura es respecto a las proteínas. ¿Qué tan bueno es utilizar proteínas en polvo y qué debo de considerar en una proteína?
Ok, las proteínas en polvo pueden ser nuestro amigo para construir músculo justamente, si en dado caso tu objetivo sea esta construcción de músculo o definición de tu cuerpo, pero igual va a ser totalmente de la mano con su doctor y su nutriólogo, porque un consumo en exceso de proteínas no solamente puede llegar a causar algún tipo de lesión en el riñón, sino que a veces no se aprovechan realmente y se desechan totalmente por la orina. Entonces, al final es como pérdida también de dinero, porque no estamos aprovechando realmente la proteína en polvo por el exceso que estamos consumiendo. Entonces, en nutrición vamos a valorar todo lo que es el consumo de proteína natural, que es la que consumimos día a día en los alimentos, y ya si se necesitara por tu estilo de vida, por tu tipo de cuerpo, añadir la proteína en polvo, entonces sí podríamos incluirla. ¿Qué se toma a consideración? Igual van a ser totalmente los objetivos que tú quieras lograr. Hay proteínas que se acompañan con carbohidratos para las personas que necesitan aumentar de peso, y hay proteínas que son totalmente aisladas y están súper baja de carbohidratos o sin carbohidratos para pacientes que solamente necesitan definir músculo, pero no aumentar tanto de peso. Esto va a ser completamente igual en consulta con tu nutriólogo. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Creo que estaría muy padre una plática sobre mitos y verdades de la nutrición. Creo que suena interesante. Y bueno, la última pregunta que tenemos aquí es para Sofi, y nos preguntan si la tira reactiva se puede comprar fácilmente o si es necesario ir con un especialista. Bueno, para las tiras reactivas que ahorita estamos aplicando, nosotros las damos aquí, no es necesario que las compren. Pero bueno, para analizar una tira reactiva sí se necesita un analizador especial o un médico nefrólogo que le pueda dar como la interpretación, ¿sí? Eso es muy importante, porque si la leemos así nada más desde nuestras casas, pues no le estamos dando como el valor clínico que necesita. Súper, muchísimas gracias. Bueno, esto sería todo de la plática. No sé si tengan algún último comentario, los doctores o Sofi, si tengas algún último comentario ya para despedir la plática. Sí, muchas gracias. Pues agradecerles a ustedes, a la Universidad Cuauhtémoc, que estuvo aquí el día de hoy, a los profesionales, y también a la licenciada Carmen. No sé si quieras decir algo o agradecerle también que hayas estado aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Sofía, y yo por nosotros ya no hay nada que comentar, solamente que espero que muchos chicos se metan ahí al link para que vayan con ustedes. Son muy buenos, y los invitamos a que realmente vayan a hacer ese chequeo, y quien esté interesado pueda ahí accesar sus datos para que puedan ustedes darle seguimiento. Creo que es muy importante hacerlo. Y muchas gracias por la invitación, muy interesante. Gracias a todos. Estamos en contacto para cualquier duda. Súper, pues muchísimas gracias. Eso sería todo. Chicos, recuerden que la salud es súper importante. Nosotros siempre estamos atentos de la salud de nuestros guerreros, incluso de la comunidad guerrera, sus papás, sus abuelitos, sus tíos, primos. Es muy importante que nos estemos checando, que estemos revisando. Ahí tienen la liga, tienen muchísima información. También si quieren alguna otra plática en especial respecto a la salud, recuerden que estamos abiertos a sugerencias. Y muchísimas gracias por su tiempo y por sintonizarnos. Quédense y estén pendientes para más pláticas. Nos vemos.